Hola, en este video vamos a hablar de ADN recombinante, el cual se puede definir como procedimientos por los cuales una molécula de ADN es cortado en un lugar determinado y luego pegado con el mismo u otro fragmento, mediante el uso de ciertas enzimas de restricción y ligasas. También se refiere a los procedimientos para multiplicar una molécula determinada de ADN mediante su incorporación a elementos autorreproducibles en microorganismos, clonado molecular celular. El proceso consta de diferentes etapas, las cuales son preparación del ADN, preparación del vector, unión del ADN al vector, incorporación del rADN a las células anfitrionas, preparación de las células y selección, purificación del rADN, expresión del rADN. A continuación, hablaremos más en detalle de cada uno. Primer paso. El proceso de producción de un ADN recombinante comienza con la identificación desde un organismo de una secuencia de ADN de interés. Partimos de células con núcleo que deben ser lisadas. Las proteínas estructurales, enzimas, ARN y restos moleculares deben separarse del ADN. El ADN obtenido se concentra y se fragmenta por acción de las enzimas de restricción. Se aísla el ADN que se desea clonar, por ejemplo, mediante cromatografía líquida o por centrifugación. Si el ADN debe expresarse, hay que añadir los segmentos reguladores de la expresión génica. También es necesaria la presencia de un vector que es el portador de la secuencia de ADN que se desea clonar. Un vector debe presentar las siguientes características. Una pequeña secuencia de ADN fácil de aislar, como por ejemplo un plásmido. Contener distintos puntos de ataque a enzimas de restricción y que sean conocidos. Poder ser incluido en la célula anfitriona con facilidad. Replicarse de forma independiente al ADN de la célula anfitriona. Poseer un gen marcador con el que puedan identificarse y seleccionar las células clonadas. Un ejemplo de marcador puede ser la resistencia a un antibiótico. A su vez, se los puede clasificar de acuerdo a su función, siendo de clonación y expresión. Clonación es únicamente para amplificar el ADN de interés, y expresión, adicionalmente, contienen secuencias reguladoras que permiten la expresión. Y además, en base a sus características, como los bacteriófagos, son virus que sirven de portadores de material genético a bacterias. Plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico de forma circular en bacterias. Y cósmidos son vectores sintéticos que combinan características del fago lambda que posee extremos cohesivos y regiones cos. En un procedimiento típico de clonación de ADN, el gen u otro fragmento de ADN de interés se inserta primero en un fragmento circular de ADN llamado plásmido. La inserción se realiza con enzimas que cortan y pegan ADN y se obtiene una molécula de ADN recombinante. Si las células hospedadoras son bacterias, el primer paso en la clonación es insertar el ADN foráneo dentro de un vector que pueda transportar este ADN dentro de la bacteria. Los vectores son unidades de ADN que pueden replicarse de forma autónoma y dentro de los cuales pueden insertarse otros fragmentos de ADN. Los vectores más comunes son plásmidos, que son moléculas de ADN circular de doble cadena extracromosómicos que se insertan en bacterias en forma natural. Los plásmidos naturales tienen la capacidad de replicarse autónomamente y únicamente dentro de la célula hospedadora. Estos vectores poseen un tamaño pequeño, lo que permite su entrada a la bacteria y portan genes que le confieren resistencia a los antibióticos. Los vectores clonados poseen una región denominada sitio de clonado múltiple que contiene sitios de cortes de diferentes enzimas que permiten la inserción del ADN foráneo en esa región del plásmido. Para la inserción de un segmento del ADN foráneo a un vector de clonado, dichos segmentos deben ser silibados, con la misma enzima de restricción. En el proceso más simple se usa una enzima que produce extremos adhesivos tanto en el vector como el ADN. Estas regiones de ADN de simple cadena pueden aparearse, y una vez producido el apareamiento se puede unir las bases complementarias por medio del ADN ligasa.
El ADN producido en la ligación se agrega a las bacterias. Las bacterias se someten a un golpe de calor que mejora la eficacia con la que el ADN entra durante la transformación. Las bacterias sirven como fábricas miniatura que producen grandes cantidades de proteína. Se induce la expresión del gen contenido en el plásmido en las bacterias de ese cultivo, con lo que el gen blanco se transcribe en ARN mensajero y este se traduce en proteína. Ventajas y aplicaciones del ADN recombinante. Este procedimiento permite la posibilidad de usar plantas y alimentos transgénicos, así también como la obtención de animales capaces de producir medicamentos en su leche, que son útiles en el estudio de determinadas enfermedades. Esta técnica es muy usada en el campo de la medicina, ya que ha permitido grandes avances terapéuticos, tales como la obtención de fármacos como la insulina, la hormona de crecimiento, como respuesta a agentes externos, así también como el mejoramiento genético, terapia génica, estudios funcionales y estructura de genes, generación de nuevas proteínas por ingeniería de proteínas químicas. Y con esto damos por concluido esta presentación. Muchas gracias.